Cuando le pedimos algo a una inteligencia artificial, la respuesta parece, bueno, mágica, ¿verdad? Es instantáneo. Pero detrás de esa velocidad digital se esconde un viaje físico que es todo lo contrario, increíblemente complejo y muy, muy lento. Hoy vamos a seguir la pista a un solo chip de IA, un viaje que, literalmente, da la vuelta al mundo. Detrás de cada texto que genera, cada imagen que crea o cada recomendación que nos da, no hay solo código y algoritmos. No, hay una pieza de hardware, una máquina, una GPU o unidad de procesamiento gráfico de última generación. Ese es el verdadero cerebro que mueve la inteligencia artificial. Y esa máquina, esa máquina tiene una historia de origen que se extiende por todo el planeta. 40.000 kilómetros. Esa es, más o menos, la distancia que recorren todos los componentes de una sola GPU antes de que se encienda por primera vez. Para que nos hagamos una idea, es como dar la vuelta al Ecuador. Es una pasada de viaje para algo que al final cabe en la palma de la mano. Y por si fuera poco, durante ese larguísimo viaje, sus componentes cruzan más de 70 fronteras internacionales. Esto ya nos da una pista del increíble lío logístico que hay detrás. Es que esto no es una cadena de suministro normal, es una red global, donde todo está interconectado. Muy bien, pues este es el plan de ruta que vamos a seguir. Vamos a analizar este itinerario para entender por qué cada parada de este viaje es de verdad absolutamente crítica para que al final todo funcione. Vamos a empezar con una vista general, porque es fundamental entender que este viaje no es solo una anécdota de logística, es la manifestación física de la globalización tecnológica. A ver, en el siglo XXI los chips se han convertido en activos estratégicos, tan importantes como lo fue el petróleo en el siglo XX, y esta cadena de suministro tan compleja es el tablero de juego global. Y bueno, ¿dónde empieza todo este viaje? Pues sorprendentemente no es en un laboratorio impoluto y súper tecnológico, sino en algo mucho más básico, mucho más fundamental, la arena. Así es, todo empieza con arena de cuarzo que se extrae en sitios como China, Brasil o Noruega. Esta arena se funde a temperaturas altísimas, casi 2000 grados, y luego pasa por un proceso químico para purificarla hasta un nivel casi perfecto. Es un proceso que consume una cantidad de energía brutal y es por eso, en gran parte, que se concentra en China. Pero claro, el silicio es el protagonista, la estrella, pero no está solo en esta película, ¿eh? Para fabricar chips hace falta un cóctel de materiales muy específicos y que a menudo son muy escasos. Y aquí lo que este gráfico deja clarísimo es la concentración. Pensemos en las tierras raras, por ejemplo. China no solo las extrae, sino que, como vemos, controla el 90% de su refinado en todo el mundo. ¿Qué crea esto? Pues una dependencia casi total de un solo país para un ingrediente que es indispensable. Y ojo que esta especialización la vemos por todos lados. Las fotorresinas, que son una especie de material sensible a la luz, clave para imprimir los circuitos, están dominadas por empresas japonesas, y hasta hace no mucho casi todo el gas neón que es esencial para los láseres del proceso venía de Ucrania. Cada país tiene su pieza en este puzzle. Vale, una vez que tenemos el silicio purísimo, hay que convertirlo en un cristal perfecto, un lingote monocristalino que luego se corta en obleas finísimas. Este proceso, que es casi un arte, está dominado por dos compañías japonesas, Shin-Etsu y SUMCO. Ellas son las que crean el lienzo sobre el que luego se pintará la obra maestra. Y ahora sí, con el lienzo ya listo, la oblea viaja al corazón de todo, al lugar donde realmente nace el chip, la fundición de semiconductores. Y cuando hablamos de los chips de inteligencia artificial más avanzados, ese lugar casi siempre es Taiwán. Es aquí, dentro de las fábricas de TSMC, donde ocurre la auténtica magia. Cada una de estas obleas pasa por más de 500 procesos diferentes. Durante 3 o 4 meses se van añadiendo capas atómicas, se graban circuitos con una precisión que es difícil de imaginar, y se construyen miles de millones de transistores en cada chip. Y mirar, este gráfico es perfecto para entender cómo se ha disparado la complejidad. Para hacer un chip de 65 nanómetros se necesitaban unas 40 máscaras o patrones. Para uno de 3 nanómetros se necesitan hasta 110. Es que cada salto tecnológico requiere un esfuerzo que crece de forma exponencial. Pero claro, un procesador de IA, por muy bestias que sea, no puede trabajar solo. Necesita un socio que sea ultra rápido, la memoria. Y para encontrarla, nuestro viaje tiene que hacer otra parada crucial en otro rincón del mundo. Estamos hablando de la memoria HBM o High Bandwidth Memory. Este componente es vital para darle datos a la GPU a la velocidad que los necesita y se produce casi en su totalidad en Corea del Sur, con empresas como SK Hynix liderando el cotarro, o sea, otro eslabón que es absolutamente indispensable. Entonces, tenemos el procesador de Taiwán y la memoria de Corea del Sur. Y la pregunta es, ¿cómo se juntan? Pues aquí es donde entra en juego una tecnología revolucionaria de TSMC que se llama CoWoS.
Es una forma de empaquetar que coloca los dos chips uno al lado del otro sobre una misma base, para que puedan hablar entre ellos a velocidades de vértigo. La verdad es que esta analogía lo clava. El sistema CoWES funciona como una placa base diminuta, eliminando distancias y cuellos de botella. La clave de todo esto es que poner al procesador y a la memoria pegaditos, uno al lado del otro, para maximizar el rendimiento y que todo vaya a la máxima velocidad. Vale, ya tenemos el procesador y la memoria unidos. El corazón de nuestra GPU está casi listo. Así que vamos a la última etapa de su viaje y a ver qué implicaciones tiene este sistema tan increíblemente fragmentado. Una vez empaquetado, el chip vuelve a viajar, a lo mejor a Malasia o Filipinas, para pasar unas pruebas de calidad muy exigentes. Luego, muchas veces va a China para el montaje final en su placa, y de ahí a centros de distribución globales y por fin a los centros de datos de todo el mundo, donde empezará a trabajar. Yo creo que esta frase lo resume a la perfección. Lo que hemos estado viendo no es una línea de producción, es un ecosistema mundial de una complejidad que no se había visto nunca. Décadas de desarrollo en un montón de países distintos para crear una sola cosa. Pero, claro, toda esta complejidad tiene un precio: la fragilidad. Un terremoto en Taiwán, una restricción comercial, un conflicto geopolítico, cualquier problemilla en uno de estos puntos clave puede provocar un efecto dominó que paralice toda la industria. Cada una de esas más de 70 fronteras que cruza es un posible punto de ruptura. Así que la próxima vez que interactuemos con una IA, no está de más acordarse de esto, que detrás de lo digital, del software, hay una realidad física extraordinaria. Un mundo de minas, de fábricas, de barcos de mercancías que conectan todo el planeta de una forma que es casi milagrosa. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. La inteligencia artificial, la tecnología que está definiendo nuestro futuro, depende por completo de este viaje de 40.000 kilómetros. Viendo todas estas dependencias, toda esta fragilidad, la pregunta es inevitable. ¿Es este un modelo sostenible a largo plazo?